Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ludoteca de Graco. El día de hoy traemos un tema para platicar con ustedes, pues quizás un poquito polémico para algunos, pero para otros que están iniciando en el medio de los juegos de mesa, puede ser un tema bastante esclarecedor con respecto a algunas de las cosas que ya muchos que somos aficionados de algún tiempo en los juegos de mesa, pues ya tenemos muy claro. ¿Qué diferencias hay entre un juego de mesa común que encontramos en cualquier supermercado, en cualquier juguetería, en cualquier tienda donde vendan algún tipo de juguete o regalos, etcétera, y un juego de mesa moderno, un juego de mesa pues de los que en nuestra ludoteca hemos venido compartiendo o mostrándoles a ustedes o que han visto en alguna publicación de alguna editorial de juegos de mesa importante? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces hacemos algunas bromitas un poquito pesadas o pasaditas de tono al Monopoly, a otros juegos que si bien han tenido la fortuna de habernos hecho divertirnos o de pasar muchos ratos quizás buenos, tengamos un recuerdo parcial de cómo funciona? Quizás un juego que tardaba mucho tiempo, un juego que era difícil de no pronosticar quién era el que iba a ganar. Situaciones que quizás para nosotros nos parecieran obvias, pero realmente son las que hacen las diferencias entre un juego de mesa, digamos, un poquito menos complejo, y los juegos de mesa modernos. Aunque claro, podríamos también argumentar un poquito, ¿no? Para empezar, digo, eso podría ser tema de otro video. Hay juegos modernos que ya se han transformado en verdaderos clásicos, que son bastante simples, que tienen poquitos conceptos, digamos, de complejidad. Y tenemos a Catán, a Carcassonne, o juegos quizás un poco más modernos o más nuevos, más que modernos, más nuevos, como Llama, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, las nuevas ediciones de juegos de bolsillo de De Beer. En general, los juegos fillers, como así se les llama, esos juegos que son pequeñitos, que generalmente son de cartas y que realmente no son tan complejos. Sin embargo, son innovadores, ¿ok? Se salen de ese esquema de ser un juego de cartas tipo 1, aunque a veces lo parece. No va a faltar la persona a la que no le cuentes o le enseñes a jugar Llama y te diga, es como el 1, pero con reglas diferentes. Pues es que pues, efectivamente es un juego diferente. Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas diferencias? ¿En qué momento podríamos decir, este juego es un juego diferente a lo que yo encuentro en una juguetería o en el súper, una tienda departamental, ¿no? Entonces, estos juegos, que por cierto, ahora ya me los he topado de vez en cuando en tiendas departamentales, sobre todo lo que comentábamos, los más clásicos de esta nueva oleada de juegos ya más complejos o juegos modernos, ¿no? Sin embargo, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un Monopoly no es un juego de mesa moderno? ¿Por qué un Turista Mundial también, no? O incluso un Risk no es un juego que entra en esa categoría. Bueno, para empezar, son juegos que ya tienen muchos años en el mercado. Son juegos que tienen reglas bastante relacionadas con un proceso de suerte. Oye, pero mira, ¿sabes qué? Hay juegos de mesa que también se tiran dados, incluso en los juegos de rol se tiran dados, sí, pero quizás el proceso de construcción del juego es más complejo y se soluciona a través de una situación de azar que también se va a ir acotando conforme la construcción del juego lo permite, que eso es lo que hace a los juegos obviamente tan apasionantes. Cuando la suerte es absoluta y totalmente determinante en un juego de mesa, para un punto de vista personal, pierde un poquito de su capacidad para entretener, porque estás a merced de tener una racha de buena suerte y vas a ser presa o víctima de una racha de mala suerte. Y entonces el juego se transforma básicamente en una tirada de dados con una temática de trasfondo. En cambio, pues tendremos a lo mejor juegos que, si bien tienen este componente de suerte, tú puedes determinar esta suerte, hasta dónde llevarla,
Hay una categoría de juegos de mesa, de hecho, de juegos de mesa moderno, que en inglés se dice push your luck, perdón mi inglés, pero push your luck, que es eso, ¿no? Es empuja tu suerte, busca el camino para que esta suerte pues se encamine a tu victoria. Entonces, eso es un proceso que a veces se repite en muchos juegos donde se usan dados, donde tienes que sacar cartas, donde tienes que tomar alguna determinación, pero esa determinación y ese tiro de dados o esa jugada donde dependes de la suerte va a estar también ciertamente encasillada o controlada por la estrategia y sobre todo por lo que hagas con ese recurso o esa tirada de dados, buena o regular o mala, que tanto tú puedes acomodarla en tu estrategia. Eso es lo que al final de cuentas un juego de mesa moderno le va a dar un extra y le va a dar una complejidad y una riqueza y una experiencia de juego muchísimo más satisfactoria, más rica, más importante. Entonces, pues es importante entender una de estas pequeñas diferencias. No es minimizar a los juegos de mesa que ya conocemos, sino es más bien explorar un mundo de juegos de mesa que se encuentra por ahí un poquito desconocido para muchas personas y que realmente es un elemento súper importante. Otro punto a tocar es obviamente la concepción que tenemos sobre los juegos de mesa. Los juegos de mesa es un juego para niños. Y no es un juego para niños únicamente. También es un juego para niños, es un juego más familiar, pero también puede ser un juego en pareja, puede ser un juego para un grupo de amigos. Hay juegos que obviamente, seguramente algunos de ustedes los han visto en alguna tienda, que se trata de juegos que están orientados a situaciones o interacciones quizás un tanto adultas o donde hay obviamente bebidas alcohólicas de por medio o quizás temas de un orden un poquito más maduro, ¿no? O incluso subido de tono, ¿no? Pero siguen estando en esas casillas donde las mecánicas son bastante simples y lo que buscan es forzar interacciones entre personas. Los juegos de mesa modernos nos permiten hacer que esto fluya de una manera mucho más natural. Habrá juegos que lo logran y hay juegos que no lo logran de una forma tan efectiva. Va a depender de un grupo de juego, pero evidentemente la experiencia es muchísimo más profunda. Y a veces esto termina por desanimar a muchas personas, ¿sí? Quizás este proceso en el cual muchos de los creadores de contenido buscamos que esta circunstancia de pensar que esto es inmensamente complejo, la realidad es tratar de hacerlo que no se vea así y que no sea así. Que tú puedas entrar a YouTube o puedas entrar a una página de Instagram y encontrar algunos datos que te animen a intentar jugar un juego que pareciera inmensamente complejo y que cuando tú lo ves o lo juegas una o dos partidas te das cuenta que no lo es. ¿Qué tanto puedo llevar un juego de mesa a un grupo de amigos nuevo? Pues va a depender del grupo de amigos. ¿Qué tanto es receptivo a que estos juegos obviamente no entren en esa casilla ya bastante intensa o bastante ya, valga la redundancia, ya encasillada, ¿no? Donde decimos, esto es un juego de mesa y este juego nos va a aburrir, nos va a gastar mucho tiempo, va a ser un juego difícil de usarse, pues se parece a Monopoly, o se parece al Turista, o sabes que no, pues es que la verdad a mí nunca me gustan los juegos de mesa. ¿Cómo rompo esa barrera? Los juegos de mesa son tan variados, los juegos de mesa modernos son tan variados, existen tantas temáticas, existen tantos tipos de juego, tantas mecánicas. Pasamos de quizás en los años 90 de que hubieran 100 o 200 juegos o menos publicados por 2 o 3 editoriales a tener cientos de juegos que salen de manera semanal en todo el mundo, habiendo una cantidad impresionante de editoriales que buscan tener una oferta pues enorme, desde juegos históricos, clásicos de civilizaciones, construcción de edificios, construcción de mazos y cosas que siempre se han relacionado con el mundo de la fantasía o de la ciencia ficción, hasta juegos básicamente
total y absolutamente interactivos, versiones muchísimo más complejas de juegos conocidos como, por ejemplo, como Scrabble o juegos o juegos, por ejemplo, donde se describen o se señalan dibujos. Y tenemos ahora una cantidad de juegos como, por ejemplo, Telestration, que son juegos donde llevan ese dibujo y esa interpretación de dibujos a niveles muchísimo más divertidos, más profundos, más elaborados. Y todos estos juegos, obviamente, tienen una temática bien llevada, ¿no? Y a veces la temática es simplemente divertirse. Y hay juegos que pues obviamente están dirigidos para fans de Star Wars, del Señor de los Anillos, de Superman, o de Batman, de DC Comics o de Marvel, o de ciencia ficción, para personas que les encantan las películas o la temática de terror o de suspenso. Entonces vamos encontrando una cantidad impresionante de temáticas. Entonces nos olvidamos de los billetitos y el clásico carrito y la tirada de dados y la compra de propiedades y encontramos una cantidad de juegos impresionante, ¿sí? Pues yo quería traerles este tema, espero que les haya gustado, me encantaría que dejaran alguna opinión, algún comentario con respecto a qué otras diferencias ustedes encuentran en los juegos de mesa, digamos, modernos, versus los juegos de mesa tradicionales. Alguna cosa que quieran comentar, algo en lo que hayan estado de acuerdo con un servidor o algo en lo que no hayan estado de acuerdo. No importa, cualquier opinión es totalmente bienvenida. Era un pequeño video que me gustaría hacer y espero en algún otro momento poder hacer otro video con alguna de estas opiniones o comentarios y hacérselos llegar a ustedes. De momento les dejo, mi nombre es Carlos, esta fue la Ludoteca de Graco, no se olviden suscribir al canal, recuerden que también tenemos una página de Facebook, un Instagram donde estamos bastante activos y una cuenta de Twitter, las cuales dejaré los links aquí abajo de la pantalla. Así que muchas gracias, este fue un video corto pero muy significativo porque es el primer video que hacemos de opinión de este tipo. Esperemos que les haya gustado, así que si les gustó, suscríbanse y les agradeceré con un like. Así que muchas gracias, nos vemos pronto.